Hola chicos, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo hacer este tipo de cajas y muebles, ¿vale? No simplemente eso, sino que van a aprender cómo hacer cajas eh, más complejas y aparte van a aprender a hacer muebles de cualquier tipo, ya sea para televisión, pues burós, vitrinas, archiveros. Simplemente es fácil ya que le entienden un poquito más. Lo primero que vamos a hacer va a ser un cuadro de 300 milímetros, lo vamos a colocar al centro, de preferencia que tengan la hoja de este tamaño, para que sea un poquito más cómodo para ustedes. Posteriormente vamos a hacer los encastres. Yo ocupo como referencia siempre hacer los encastres de abajo o un costado como ustedes se acomoden. En mi caso yo ocupo los de abajo. En este caso vamos a hacer un rectángulo de 12 milímetros por 6 milímetros. 6 milímetros es el espesor del material que voy a ocupar, ¿vale? Entonces vamos a copiar este rectángulo o lo vamos a colocar en la esquina y lo vamos a copiar a un costado del primer rectángulo. Posteriormente vamos a agarrar el primer rectángulo y lo vamos a poner en el nodo final del segundo rectángulo y vamos a repetir esta acción con control D. Para copiar los rectángulos, recuerden, seleccionamos con clic izquierdo y para soltar y repetir la forma vamos a darle clic derecho. Con esto pues ya tenemos una copia de la primera forma y lo podemos acomodar. En los costados vamos a repetir la misma opción y en este nada más en el último rectángulo simplemente lo estiramos hasta que llegue al borde del cuadro. Ya que tengamos esto, vamos a copiar los rectángulos del costado con control C y vamos a girar todo el conjunto 180 grados. Le damos control V y ya tenemos los rectángulos que vamos a ocupar. Seleccionamos todos los rectángulos menos el cuadrado y los combinamos. Después seleccionamos los rectángulos y después el cuadrado y damos a recortar. Esto nos va a dejar esta pieza. Lo voy a pintar de rojo simplemente para que vean que es idéntica a la pieza que tenemos como referencia. Ya que tenemos esta pieza, revisamos bien la pieza que no tenga ningún error. En este caso, pues estos nodos me están sobrando. Con la herramienta forma desvanecemos los nodos y listo, ya tenemos la pieza terminada. Ahora vamos a seguir con uno de los laterales. Este lateral pues ya está terminado, nada más simplemente quiero que lo vean. Lo vamos a ocupar como referencia ahorita. Este, la medida que necesitamos es de 300 milímetros por 250. Primero vamos a pasar la pieza central al centro. Como les comentaba, va a medir 250 milímetros por 300 milímetros. Ahora simplemente lo que hay que hacer es posicionar la esquina de la pieza con uno de los nodos internos ya que tenga el encastre. De esta forma vamos a seleccionar la pieza roja, después la pieza negra y damos a recortar. Ya con esto tenemos el encastre lateral de nuestra pieza lateral. Ahora vamos a hacer la pieza inferior. Esta pieza va a medir 300 milímetros por 250 milímetros. Y vamos a repetir el paso anterior, que es hacer la pieza, colocarlo con los encastres y dar a recortar. Como les comento, la pieza mide 300 milímetros por 250 milímetros. Ahora, les recomiendo ocupar guías para que pues tengan bien alineados los nodos. Y una vez que ya tengamos la guía y el nodo alineados, procedemos al corte. Aquí ya está. Le damos a recortar. Listo. Ahora simplemente la pieza lateral la vamos a girar 90 grados y, perdón, 270 grados para que quede la parte inferior. Y la alineamos con cualquiera de los nodos del costado y damos a recortar. Esto nos va a hacer los encastres de la pieza de abajo. Y ya que lo tengamos recortado, vamos a unir con la pieza de abajo y vamos a proceder al corte. Esto va a generar que el corte de ambas piezas sea idéntico. Bueno, no idéntico, sino que sea el macho y la hembra, pero que sea de la misma pieza, el mismo corte.
Esto va a generar que el encastre pues sea justo y no tenga ni movimientos, ni holgaduras, ni nada. Ahora simplemente giramos la pieza inferior 180 grados, repetimos el corte y ya tenemos el corte de ambas piezas. La pieza inferior pues ya está terminada por completo. Ahora vamos a proceder a hacer los encastres centrales. Vale, nada más hay que acomodar esto. Les recomiendo que siempre midan, o sea, que acomoden sus piezas y una vez acomodadas pues midan y vean si encaja. Una vez que tienen esto, pues bueno, vamos a proceder. Bueno, vamos a hacer la pieza frontal. Esta, como ven, simplemente vamos a ocupar... A ver, permíteme un segundito. Primero vamos a hacer los encastres. Vamos a hacer 3 líneas que dividan la pieza central en 3 partes. Vale, con esto vamos a darle la dimensión, perdón, exacta a cada una de las piezas. Cada una de las piezas en este caso va a medir 100 milímetros. Voy a colocar una línea guía como siempre lo hago en el punto 0, la siguiente a 100 milímetros, la siguiente a 200 y la última a 300 milímetros. Eso ya nos divide la pieza trasera en 3 secciones idénticas. Ahora vamos a ocupar los rectángulos que ya habíamos hecho. Esto los vamos a ocupar casi en todo el proceso, así que les recomiendo que hagan copia y vayan ocupando de poco a poco los rectángulos como lo vayan necesitando. Aquí vamos a alinear en los encastres inferiores 2 líneas guías que nos van a guiar a cómo van a ir nuestros encastres. ¿Vale? Aquí los vamos a colocar en el punto centro, punto medio, en la intersección de las 2 líneas guía. Como ven, aquí ya lo tenemos. Este lo vamos a copiar en la parte de abajo. Esto es para que nos dé a nosotros los 2 peldaños que necesitamos. Lo colocamos en el centro y como ven, pues aquí ya tenemos nuestra pieza terminada. Ahora vamos a hacer esta misma acción. Vamos a copiar todos los rectángulos y los vamos a poner en la pieza lateral. Esto va a hacer que pues, ya tengamos el encastre de la pieza central y de la pieza lateral. Sí, bueno, y es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Así se ahorran tiempo de estar midiendo y todo y haciendo nuevos encastres. Así que bueno, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Van a alinear, recuerden tener las piezas pegadas o bien alineadas para que no tengan ningún error desde el principio. Ahora vamos a separar en curvas porque aquí nos están sobrando 2 rectángulos que pues de entrada no llegan ni el material y es innecesario. Entonces les recomiendo que solo tengan los necesarios. Si quieren solo pueden poner un encastre. A mí en lo particular me gusta que tenga mucho encastre porque la pieza se vuelve un poco más sólida. Ya que los tengamos alineados, pues combinamos esta pieza. Combinamos la pieza central para que no tenga ningún error, no se mueva nada. Y ahora sí, como les comentaba, vamos a proceder a hacer el encastre de la pieza frontal. Como les comento, estos rectángulos los vamos a estar ocupando todo el proceso, así que les recomiendo tener una copia. Aquí como ven ya me equivoqué, entonces vamos a hacerle control C y vamos a darle control Z. Ya que haya regresado a su lugar, le damos control C de nuevo y listo. Eliminamos los rectángulos que sobren. Hasta aquí yo creo que queda bien. Le damos a combinar. Y con esto le vamos a recortar la pieza lateral y ya con eso tenemos el encastre de la pieza frontal. Ahora lo que tenemos que hacer es... Perdón, es que ando medio ronco. Lo que tenemos que hacer ahora es la pieza frontal. La pieza frontal debe de medir lo mismo que la pieza trasera o principal. Bueno, permítame un momento. Mejor vamos a hacer esto y ahorita continuamos. Vamos a hacer un círculo de 30 milímetros por 30 milímetros. Y otro que sea de 20 por 20. El de 20 lo vamos a poner en el centro de 30 y ambos los vamos a poner en la esquina superior. Bueno, en este caso sería superior trasera
de nuestra pieza lateral, sí, nuestra pieza lateral. A esto lo vamos a separar en curvas, vamos a darle a crear límites y esto ya nos va a dejar una pieza completa. Vamos a darle control C, eliminamos la silueta que nos salió y eliminamos la silueta que ya teníamos. Ahora le damos control V, nos va a quedar una pieza ya completa y eliminamos el círculo de 30 milímetros. Como ven, bueno, esta pieza nos va a ayudar como bisagra, esta pieza que acabamos de hacerle el círculo. Repetimos la pieza, ya que esta pieza ya también está terminada al 100%. Y ahora sí, ahora vamos a avanzar. Para hacer la pieza frontal, como les comento, debe de tener la misma medida que la caja trasera, pero a 100 milímetros. Les comento, pues de preferencia háganle exactamente como lo estoy haciendo yo para que saquen las medidas exactas y no tengan ningún problema. Ahora, simplemente vamos a colocamos en la esquina del nodo con encastres la pieza que estamos haciendo y damos a recortar. Volteamos 180 grados la pieza y damos a recortar. Ahora ya tenemos la pieza, simplemente nos faltan los encastres de los peldaños, pero los peldaños todavía no los hemos hecho. Ahora sí vamos a proceder a hacer los peldaños y posteriormente hacer los encastres del peldaño y la pieza frontal. Bueno, esta pieza debe de medir exactamente lo mismo que la pieza trasera y las piezas laterales. En este caso sería 300 milímetros, que es de la pieza trasera, y 250 de las laterales. Ahora vamos a ocupar los rectángulos que ya teníamos hechos para hacer los encastres, pero en este caso van a ser machos. Los que están en la pieza trasera son hembra. Ahora vamos a colocar la pieza permítame un segundo. Vamos a colocar la pieza en el centro y lo vamos a alinear simplemente con los rectángulos de la pieza central. Esto es para guiarnos y poder hacer el corte. Ahora vamos a ocupar los rectángulos inferiores. Recuerden copiar. Estos los vamos a estar ocupando aún todavía. Así que mejor tener una copia porque si no es de soldar, volver a soldar. Entonces, con eso mejor como copia y lo volvemos a utilizar. Aquí lo que vamos a hacer no es ponerlo justamente encima de los rectángulos rojos, sino alinearlo a un costado para que quede como intercalado. Lo que tenemos que hacer es simplemente estirar los rectángulos negros hasta que lleguen al fin de la pieza. Esto es lo que va a hacer es recortar la pieza, recortar el material que no vamos a ocupar o que nos está sobrando. Vale, le damos soldar a los rectángulos, cortar con la pieza y como ven pues ya tenemos la pieza. Les recomiendo revisar su pieza desde el principio y si tienen algún nodo sobrante, darle 3 clics, va a salir la herramienta forma y quitar los nodos que estén sobrando. Como ven aquí ya tenemos las piezas en macho de nuestros peldaños, perdónenme. Ahora vamos a repetir la misma opción. Perdón, vamos a repetir este último paso, pero ahora con las piezas laterales. Lo acomodamos al centro. Los rectángulos en este caso pues no importa tanto que sobresalgan como en este caso, porque el corte de todas maneras se va a hacer, así que pues les recomiendo ya en este caso no moverle, nada más centrar bien los encastres. Y si les falta o les sobra, pues ajustarlo, ¿no? Este nada más hay que hacerlo un poquito más grande y ya quedó. Lo pasamos en algún lugar donde podamos manipularlo. Seleccionamos todos los rectángulos, otra vez los combinamos. Tocamos la pieza que estamos por recortar y hacemos el corte. Simplemente invertimos 180 grados y volvemos a repetir el corte. Como ven aquí pues ya tenemos el corte de la pieza inferior.
en los costados. Ahora repetimos el corte en el otro costado y ya tenemos la pieza completa. Ahora con esta pieza hay que repetirla, ya que nosotros necesitamos dos peldaños, ¿vale? Nada más. Por último, yo recomiendo siempre, siempre, siempre hacer una medición, ¿vale? Como ven aquí ya encastra y llega al borde de la otra pieza. Entonces pues aquí ya está bien esta pieza. Como les comento, hay que hacer una copia porque necesitamos dos. Aquí medimos la pieza lateral. Como ven, con las líneas guías da el mismo tamaño. Y ahora sí procedemos a hacer el encastre de la pieza frontal. Aquí hacemos la copia que necesitábamos y ahora sí vamos a hacer la pieza frontal, perdón, el encastre de la pieza frontal. Giramos 90 grados para que nos quede boca abajo y aquí como ven pues no tenemos encastre, entonces vamos a ocupar los encastres que ya teníamos, los que estamos ocupando desde el principio. Los colocamos al centro, en este pues no hay tanto problema de cómo los coloquen ya que es una pieza única y no tiene que encajar con cualquier otra. Lo colocamos, vamos a movernos a otro lugar. Listo. De preferencia ocupen una guía que les dé el centro, que les marque el centro, o pueden recorrer con el puntero toda la línea y hasta que les dé el punto centro. Acomodan con la guía y como ven aquí sobresalen los rectángulos, pero pues no importa, que el corte se va a hacer recto. Vamos a recortar y se elimina el material que no vamos a ocupar. Aquí alineamos la pieza frontal con el nodo y como ven cuadra. Ahora lo que necesitamos hacer simplemente es hacer el corte y ya tenemos la pieza frontal terminada, los laterales. Tenemos todo, y aquí nos falta simplemente la tapa, ¿vale? Para hacer la tapa vamos a ocupar esta pieza de referencia. Las medidas podríamos ocupar otra vez las mismas de 245 o bueno, en este caso podemos ocupar 250, de todas maneras se va a ajustar, y 300 milímetros. Lo que necesitamos hacer es ponerlo en uno de los nodos frontales de la pieza lateral. Esto va a ser simplemente para acomodarlos. Aquí les explico por qué no va a ser de metros. Necesitamos hacerle al menos una reducción de 3 milímetros, 5 milímetros o 6 milímetros. Ustedes van a decidir para poder hacer la bisagra. Entonces si lo dejáramos del mismo tamaño cuando gire la bisagra no va a permitir la pieza trasera que gire. Entonces por eso es que vamos a hacer esta reducción. Ahorita les explico un poquito más y la medida final que vamos a ocupar. Necesitamos hacer un par de rectángulos más. En mi caso voy a ocupar uno de 15 milímetros por 6 milímetros. 15 milímetros, está bien. 6 milímetros, como saben, pues es el grosor del material. Esto es lo que vamos a ocupar. Ahorita lo vamos a poner aquí en el centro y vamos a hacer otro rectángulo. Pues en realidad ustedes lo van a hacer al tamaño que ustedes necesiten, ya que este rectángulo que vamos a hacer es simplemente para que gire la tapa. Entonces, como les comentaba, vamos a dejarlo en 250 milímetros por 300 la tapa, y hacemos el otro rectángulo. Yo creo que esta medida está bien, de 12 milímetros está bien. Entonces ahora seleccionamos estos dos rectángulos y los vamos a mover aquí a la línea de la caja. Esto es para que pueda girar sin problemas la tapa, tenga movimiento sin ningún problema.
Como ven, este rectángulo es únicamente para hacer el corte de la caja, de la tapa. Seleccionamos el rectángulo y cortamos. Digamos, a mí no me gustó cómo quedó el corte. Entonces le damos control Z y damos simplemente con las flechas, seleccionamos el rectángulo, damos con las flechas hacia abajo. Esto lo baja a 1/10 de milímetro. Ya con esto pues volvemos a repetir. Seleccionamos el rectángulo pequeño, seleccionamos el rectángulo grande, damos cortar, invertimos la tapa a 180 grados, damos recortar y ya quedó. Ahora, como se pueden dar cuenta, este rectángulo ya lo tenemos. Este es el que vamos a ocupar como bisagra. Borramos este rectángulo y ya quedó. Ahora, como ven, ya tenemos terminada todas nuestras piezas. El círculo y el círculo de 20 milímetros y el rectángulo, ese lo vamos a poner aparte. Esto va a ser la pieza, como les comentaba, de la bisagra. Este lo vamos a poner junto con la tapa y listo. Ya tenemos terminada todas nuestras piezas de la caja. Ahora a continuación vamos a seguir con los cajones. Ahorita les explico un poquito más. Bueno, ahora sí, como les comentaba, vamos a hacer los cajones. Esto es un poquito de lo mismo, simplemente les voy a enseñar nada más a cómo hacer los encastres cruzados. Pero pues como no se puede solamente hacer así, les voy a enseñar a hacer todo el cajón. Y ya esto lo pueden repetir a cualquiera de sus proyectos. Como saben, vamos a ocupar la pieza central de referencia. En este caso es de 288 milímetros por 244. De preferencia hagan de este tamaño la hoja para que se les facilite. Hay que mandarlo al centro. Ya que tenemos el centro, empezamos con los encastres. Como les comento, pues yo estoy acostumbrado a ocupar el encastre inferior, pero en este caso vamos a empezar con los encastres laterales, para que vean que no cambia absolutamente nada. Vamos a colocar el nodo en la esquina, clic izquierdo, clic derecho y soltamos. Repetimos la pieza. Para repetir la acción simplemente le damos control D. Aquí, como ven, ya llegó hasta el final sin ningún problema. Y ahora vamos a hacer los encastres de abajo. Igual aquí les recomiendo tener una medida estándar o saber cuántos encastres son los que necesitan. Y con esto pues digamos que necesitan 10, entonces dividen 10 entre el tamaño de su pieza, digamos en este caso sería 244, y esta opción, bueno, sería el doble, ¿no? Porque tendrían el doble de encastres. Le van a poner 240 entre 20 y el resultado va a ser el rectángulo que van a hacer. Este sería su encastre. Con esto les va a dar un número específico y ya con este lo repiten y van a tener el encastre totalmente pues personalizado, ¿no? Si solo quieren uno, quieren dos encastres, tres. Esto ya depende de ustedes. A mí me gusta hacerlo con muchos encastres. Bueno, como ya saben, simplemente hay que copiar las piezas laterales, perdón, los rectángulos laterales y listo. Se combina todo y se hace el corte. Se repite los rectángulos inferiores, se pegan en la parte de arriba, se combinan todos los rectángulos y se hace el corte ahora sí. Ya con esto nos deja la pieza terminada. Como saben, simplemente hay que revisar a ver si no queda ningún nodo volando. Si queda, pues simplemente con la herramienta forma o triple clic sale de esta forma los nodos en color azul y ya lo pueden modificar. Ya que tienen la pieza, vamos a mover los rectángulos a otro lado. Recuerden, esto los vamos a seguir ocupando durante todo el proceso. Ahora vamos a hacer una de las piezas laterales. Esta pieza lateral mide 244 por 92 milímetros. Entonces le vamos a dar esta dimensión. Lo vamos a colocar junto a la pieza central de nuestro cajón. Preferencia hay que poner guías, recuerden, simplemente para guiarnos y para que todo nos quede bien cuadrado.
Ya que lo tenemos bien medido, bien cuadrado, seleccionamos la pieza central, la pieza lateral y damos a recortar. Ahora hacemos la pieza inferior, en este caso va a medir 2,88 por 92 milímetros. Y se repite la acción, simplemente se hace el rectángulo bien. Ahora si se hace el rectángulo, se ponen unas guías como referencia. Recuerden, esto sería en el nodo interno del encastre y los laterales serían en el nodo externo para que cuadre bien la esquina. Ya que lo tenemos medido, lo único que se tiene que hacer, ya saben, es seleccionar ambas piezas y dar a recortar. Y ya tenemos. Aquí se gira la pieza a 90 grados, se pone, no, perdón, 270 grados. Se pone en cualquiera de las esquinas de los encastres internos. Y ya con esto vamos a recortar. Invertimos la pieza a 180 grados, damos a recortar de nuevo. Y ya tenemos nuestra pieza. Ahora, ya que tenemos así volteada nuestra pieza lateral, hay que recortar la pieza inferior. Igual, giramos 180 grados y cortamos. Ahora nos faltan los encastres internos. En este caso voy a poner dos divisiones de cada lado, dos divisiones en el eje X y dos divisiones en el eje Y. Para esto les recomiendo ocupar las guías, tener la pieza en el centro y bueno, esto lo va a hacer un poquito más fácil. Aquí las divisiones, como ya saben, pues necesitamos poner dos divisiones para ahí nosotros podernos guiar y poner los encastres. ¿Vale? En mi caso, aquí cada división va a ir a 96 milímetros. Después 192, ya nos van a ir apareciendo. Y la última en 288. Ya cuando tengamos estas, pues ya podemos poner nosotros nuestros rectángulos o encastres centrales. Como saben, vamos a ocupar los encastres que ya teníamos. Recuerden siempre tener una copia. Nos vamos a guiar por el nodo del encastre, del primer encastre que esté dentro de la caja. Seleccionamos todos los rectángulos. Esto de preferencia hay que tenerlos combinados o agrupados como ustedes gusten. Le ponemos en el centro de la intersección. Esto nos asegura que pues, el encastre queda bien. Eliminamos los rectángulos que nos sobran. Recuerden, si dejamos estos rectángulos como son encastres internos, pues no tiene sentido, ¿no? Simplemente van a debilitar la pieza. Repetimos la opción, pegamos en el centro de la intersección. Las intersecciones les recomiendo siempre sacar el centro de la pieza, en este caso serían las líneas que pusimos, y esto facilita mucho para ubicar los encastres. Ya ya lo tenemos, ahora simplemente hay que repetir en las piezas, en este caso sería la pieza inferior. En mi caso voy a tomar simplemente 3 de estos rectángulos y los voy a posicionar en las guías. Aquí buscamos el centro de la pieza y lo ubicamos justamente en el centro de la intersección. Repetimos el proceso, simplemente buscamos el centro de la intersección y listo.
Esto ya quedó, lo podemos combinar. Esta sería una pieza terminada, chicos, así que pues, como ven, es bastante sencillo. Esto lo vamos a girar 90 grados para poderlo colocar en el nudo. Miren, me acabo de dar cuenta de algo. Ahorita les enseño. Pero vamos a terminar esto. Lo colocamos en el nodo. Y aquí, como se dan cuenta, si lo colocamos no cuadra el encastre. Esto es lo que les comento siempre, chicos. Siempre hay que tener las piezas juntas para poderse guiar y que todo quede bien cuadrado. Si lo hubiera mandado a cortar así, ya tendría un error la caja. Entonces ahora sí hay que buscar el centro de la pieza. Y las guías ya están puestas, así que simplemente es que hay que buscar poner la pieza, estos encastres, perdón, en el centro de la guía. Bueno, y ahora sí, como ven, pues ya están bien acomodadas los encastres con los de arriba. Entonces ahora vamos a repetir lo mismo, pero con los de un costado. Aquí las guías que vamos a acomodar, como saben, pues yo siempre pongo la línea 0. En este caso sería 81,33 a 162,66 y la última sería 244 milímetros. O simplemente arrastrar una de las guías que ya tienen y pues borrar todas las demás, ¿no? Esto luego confunde. Esto lo eliminamos y listo. Vamos a bien buscar siempre el centro de la pieza que vayamos a ocupar y esto pues ya nos da la facilidad de tener los encastres y tener guiado dónde va a ir cada uno de los rectángulos. Aquí simplemente repetimos, ponemos las guías en los nodos de los encastres, los primeros encastres dentro de la pieza, y colocamos el encastre en la intersección de las guías línea, de las líneas guía, perdón. Ya que lo tenemos, si nos sobran rectángulos simplemente hay que eliminarlos. Si nos queda bien, pues perfecto, ¿no? Como de esta manera, y aquí ya tenemos esta pieza. Esta ya la podemos combinar y ya tenemos lista la pieza central. Ahora hay que hacer los encastres de la pieza lateral. En este caso pues también vamos a ocupar 3 encastres. Como saben, pues son de diferentes diámetros, son de diferentes tamaños, perdón. Entonces pues preferencia siempre o ocupar el mismo tamaño o ocupar los encastres que ya estábamos ocupando desde el principio, porque luego es bastante laborioso si ponen un encastre único y en las tapas ponen otro, pues no, a tratar de arreglar eso sí, ya créanme que sí es un poco más difícil. Entonces mejor hagan un encastre y se ocupen como guía todo el proceso. Ya que hayan acomodado la pieza, simplemente hay que repetir, combinar, repetir y listo. Como ven, aquí ya tenemos el cajón. Lo combinamos. No, primero hay que medirlo, ¿no? Para no tener ningún problema. Listo. Como ven, aquí ya quedó. Ahora vamos a seguir con las intersecciones del cajón. Ahora sí, ya borré todas las líneas guía que son medio molestas. Más para poder trabajar a gusto. Lo que vamos a hacer simplemente es un rectángulo que quede interno antes de los encastres.
de ambas piezas. En este caso sería la lateral y la inferior. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a desagrupar. Bueno, en este caso, si ustedes tienen los encastres anteriores, yo los acabo de borrar. Como les comenté, borré las guías línea. Entonces, si no las tienen, pues ocupen las del centro simplemente para no volver a hacerlas y que cuadren. Ahora, ya que las tienen, hay que combinarlas y las montamos encima de las guías que están en la pieza central. Yo los voy a pintar de color rojo, solo el contorno, para que se distingan con las líneas, con los rectángulos negros. Ahora montamos el rectángulo. Como ven, aquí le falta los encastres, pero es justamente lo que le vamos a poner. Ahora simplemente ubicamos los encastres, ponemos una línea guía y ubicamos el encastre en la intersección o en el borde, lo va a marcar en este caso como borde. Seleccionamos las dos piezas, los rectángulos y la pieza, lo sacamos. Uy, no se combina. Por eso es que les digo que combinen las piezas, porque luego sí es medio laborioso estar haciendo esto. Ya está, ahora vamos a darle a crear límites y nos va a dejar esta pieza con los encastres inferiores. Ahora lo vamos a girar 90 grados y vamos a ocupar la pieza. Recuerden que estamos haciendo una de las piezas laterales, pero esta cruza con la pieza inferior. Entonces tenemos que hacer los encastres de la pieza inferior. Un poquito complicado, pero ya se van a dar cuenta con cada paso. Ahora estos hay que copiarlos. Damos control C y vamos a poner una línea guía, nada más para referencia. Seleccionamos todo y le ponemos en el borde. Recuerden nada más que vaya en el borde, con que diga borde ya está bien intersectada las líneas. Seleccionamos todo esto, le damos control V para que regresen los rectángulos a la pieza y copiamos estos triángulos. Le vamos a poner otra línea guía, esto es simplemente para referenciar y poder acomodar los rectángulos del otro lado. Esto ya no lo necesitamos, así que hay que borrarlo. Y ahora vamos a hacer el de la pieza inferior, pero esta va a ir con los encastres laterales. Hacemos del tamaño. Recuerden, este es el tamaño interior. Ahora sí, vamos a seleccionar los rectángulos, vamos a combinarlos, los mandamos a la pieza central, los ubicamos como van. Ahora les explico por qué de esta forma. Al darle el tamaño interior a la pieza, esto significa que bueno, pues ese material es completamente, ahora sí que lleno, no se podría decir, es lo que van a estar ocupando. Y al agregarle en este caso los rectángulos, están aumentándole el material. Entonces ustedes tienen una pieza rectangular y le van a agregar los encastres que ya tienen. Esto les va a ahorrar mucho trabajo aparte de todo. Se repite nada más el proceso que ya habíamos hecho, no una vez, sino varias veces. Y ahora continuamos con los laterales. Como les dije, este necesitaba los encastres laterales. Como saben, pues entre los laterales, perdón, los encastres del eje X y los encastres del eje Y cambia el tamaño. Entonces, pues sí es necesario que lo hagan de esta forma. Sí, hay que tener siempre en cuenta que una pieza varía un poco a otra, o sea, no simplemente pueden hacerla más grande o estirarla. Tienen que hacer pieza por pieza. Esto les va a garantizar que desde el principio tengan una pieza de calidad y que cuadre. Bueno, aquí ya tenemos ambas piezas. Ahora lo que necesitamos es un rectángulo pequeño
Esto es necesitamos que mida la mitad de lo que mide nuestra pieza. Nuestra pieza mide 92 milímetros. Entonces necesitamos que mida al menos... No, necesitamos que mida 46 milímetros por 6 de anchura. Esto es el espesor de nuestro material. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta pieza la vamos a repetir 2 veces. Una simplemente la vamos a mover 90 grados. Y ahorita les explico para qué la vamos a ocupar. Colocamos nuestra pieza con los encastres de la pieza frontal y lo vamos a pintar de rojo, pero solo el contorno. Bueno, esta la vamos a poner aquí en los encastres, fíjense, estamos ocupando de guía los encastres de la pieza central y lo estamos poniendo al inicio de nuestra pieza inferior. Ahorita les voy a explicar para qué. Perdón, es que ando medio ronco y ni se me escucha bien la voz. Repetimos en esta pieza. Colocamos el rectángulo rojo que es la mitad de nuestra pieza. Lo colocamos bien en ambos lados donde están las intersecciones de los rectángulos. Seleccionamos los rectángulos que acabamos de poner y las piezas. Ahora vamos a agrupar estos rectángulos. Aquí fíjense, aquí hay algo curioso. Estos los vamos a poner al lado contrario de nuestra pieza más grande. Y ahorita les voy a explicar un poquito. Ahora, esto lo que hace es que cuando nosotros pongamos ambas piezas, una quede encima de otra. Si las ponemos del mismo lado, entonces no van a cuadrar. Necesitamos que una al menos esté así y la otra invertida. O sea, para que encastren justamente a la mitad. Si no lo hacemos de esta forma, nuestras piezas van a quedar mal. Y como saben, simplemente hay que repetir la pieza 2 veces, que es las que necesitamos. Borramos los rectángulos que estamos ocupando. Y listo. Como ven, aquí ya tenemos terminados nuestros cajones. Ahora simplemente hay que hacer un rectángulo, un círculo de 25 milímetros por 25 milímetros. Y lo vamos a colocar en la pieza inferior de nuestra caja, que sería esta. Buscamos el centro y lo colocamos. Esto es opcional, ustedes pueden ponerlo en cualquier parte. Muchas personas la pondrían al centro, pues esto es opcional, yo simplemente quiero ponerlo que vaya al centro alineado, no al centro de la pieza. Con esto a mí me sirve. Listo chicos, hasta aquí llegamos al final del video. Espero que les haya ayudado. Solo falta que le den like y se suscriban al canal. Recuerden, compartan en redes sociales, compartan en sus grupos de Facebook, de CNC Láser o Router. Este conocimiento es para todos. Recuerden que si tenemos más materiales y vectores, más oportunidades tenemos nosotros de vender. Así que denle like. Gracias por ver el video.